Julio Cortázar, parte 1. ¿Cuál será la música que tenemos que pasar en un programa sobre Cortázar? ¿Charlie Parker? ¿O Sui Generis? ¿O Jimi Hendrix? ¿O tendrá que ver con todos ellos a la vez? El otro día hablaba con Martín Caparrós y me di cuenta de una cosa, que la última vez que Cortázar estuvo en Buenos Aires, que fue en diciembre del 83, yo hice la primera nota con él y Martín hizo la última, en una semana. En esa época no nos conocíamos. A lo largo de estos 2 días, de hoy y mañana, vamos a escuchar textos de Cortázar leídos por él mismo, textos de Cortázar leídos por el Gilipollas, y parte de esa entrevista que Martín Caparrós hizo con Cortázar en la Librería Norte, cuando Cortázar fue ahí a ver a su editora, Héctor Janover, que junto con Mushnik acababa de editar Los Autonautas de la Cosmopista. Diciembre del 83, Túnel del Tiempo. Tanto tiempo. ¿Dónde estabas en diciembre del 83? No sé por qué, pero había más sol, ¿no? Diciembre del 83. En una librería en Pueyrredón y Las Heras. Martín Caparrós, Julio Cortázar. Sucede una cosa muy curiosa en estos 2 días que llevo aquí. Ya son varias personas que al hacerme la pregunta la han hecho un poco como si al desembarcar aquí yo me enterase de las cosas, ¿no? Es importante decir de entrada que muchos de los que hemos vivido tantos años en condición de exilados o exiliados, hemos seguido muy de cerca la situación argentina, y en algunos planos críticos creo que hemos tenido mucha mejor información que la que podía tener el argentino medio aquí, totalmente cercado por la censura, totalmente cercado por toda esa imposibilidad de recibir noticias del extranjero. Ayer a la noche un amigo se quedó muy asombrado cuando se enteró de que yo había escrito en Francia y difundido en España y en América Latina a través de la agencia EFE, por ejemplo, o del País de Madrid, una cantidad de artículos donde le pegaba con las 2 manos a la Junta, donde el problema de los desaparecidos era continuamente evocado para la información europea. No tenían la menor idea porque, claro, aquí no se ha publicado nada. Y es curioso porque hay una cierta dosis de ingenuidad que me molesta en ese plano. Es el pensar no sé, que hemos estado, muchos de nosotros hemos estado allí en un plano egoísta, sin preocuparnos por lo que sucedía. Es importante decirlo, no tengo ningún miedo de decir estas cosas, porque quiero demasiado a mi país, quiero demasiado a la Argentina, como para no pensar que este es el momento en que uno de los caminos que tenemos por delante es el de decir la verdad, no callar absolutamente nada. Entonces, cuando se me pregunta cómo veo las cosas aquí, simplemente físicamente estoy en Buenos Aires, pero en estos últimos 10 años de ausencia he estado todo el tiempo aquí y aprovechando una información lo más completa posible, ya sea información periodística o información clandestina. Entonces, a base de eso te puedo contestar la pregunta, que no va a contener nada de extraordinario, pero es que tengo la impresión de que al pueblo argentino, a los civiles, vamos a usar la palabra, argentinos, se les ofrece una oportunidad única después de las elecciones de iniciar un camino de ascenso, es decir, salir del pozo
Y no solo es una oportunidad única, sino que aquí voy a decir algo que no me gusta decir, pero que tengo que decir. Yo creo que es la última oportunidad que tenemos y que si la perdemos, dado el estado de quiebra en que ha caído el país, dada la dislocación que hay en todos los planos económicos y éticos, los resultados pueden ser catastróficos. Los civiles tienen ahora su destino en la mano. Y bueno, ¿qué significa tener el destino en la mano? Significa, por ejemplo, que el trabajo del gobierno se cumpla en un clima no de unión total, porque eso es inconcebible, pero que la oposición, puesto que en una democracia hay poder y oposición, u oposiciones, sean oposiciones constructivas. La leal oposición de su majestad, algo así. ¿Cómo? La leal oposición de su majestad, como la cosa inglesa. Exactamente, exactamente. Es decir, sean oposiciones críticas, porque todo poder necesita una crítica, porque si no cae en el cesarismo poco a poco. Sean opiniones críticas, pero desde dentro, opiniones constructivas. Un poco como en el plano de la lucha revolucionaria, una cosa es criticar lo que pasa en la revolución cubana o en la revolución nicaragüense, como yo hago todo el tiempo, pero criticarla desde adentro, siendo solidario, y no la crítica que se hace desde afuera para destruirlo, la crítica que hace la derecha. ¿Entiendes? Para usar esa palabra en el contexto de esos países. Hablabas recién de criticar desde adentro, o sea, le pedías a la oposición que trabajara desde adentro. El adentro es el adentro de la democracia. Exactamente. El problema es en qué medida a vos personalmente te parece como camino necesario, camino viable, el de la democracia, en la medida en que en general tus expresiones políticas han ido por una vía más revolucionaria. Bueno, pero cuidado con eso, porque en primer lugar la noción de revolución a mí me parece que no es en absoluto exportable. Sí, sabe muy bien que hay el sueño de la revolución que se va contaminando, ¿no? Contaminando en el buen sentido, que se va transmitiendo. Bueno, yo eso no lo creo. Yo pienso que las ideas revolucionarias se abren camino, pero que cada país tiene su estructura propia, su modalidad propia, y puede llegar un día a su revolución por caminos absolutamente insospechados, pasando, por ejemplo, por etapas democráticas de progresivo avance socialista. Ese es uno de los posibles caminos en América Latina. De modo que el hecho de que yo apoye directamente la revolución nicaragüense, por ejemplo, no significa que yo esté pensando que aquí, en la Argentina, habría que seguir el modelo de Nicaragua, porque sería la cosa más demencial imaginable. Nada asemeja en muchos planos a ese pequeño país tropical con este gran país de corte marcadamente europeo en muchos planos. De manera entonces que, desde luego que mi último ideal es la revolución, en el sentido de un cambio total de las estructuras, porque sé muy bien que las democracias, las llamadas democracias en América Latina, son en general democracias burguesas o pequeño burguesas, en las que las desigualdades sociales siguen existiendo, en las que se pueden mejorar muchas cosas, pero que en definitiva el control de la mayoría de esas democracias, como es el caso de México, por ejemplo, está en manos de la oligarquía, está en manos del poder económico. Es decir, el capitalismo hace el juego de la democracia, y es un juego útil para nosotros, porque desde luego comparar la democracia con las juntas militares de la Argentina es pasar del infierno al paraíso. Pero bueno, como yo siempre sospeché que el paraíso está lleno de defectos, pienso también que la democracia, tal como la sentimos aquí, no puede quedarse en ella misma, sino que tiene que ser una puerta que se va abriendo a una evolución más amplia, una evolución que pueda eventualmente llevar a una revolución. Volviendo un poquito al tema de la relación con Argentina, yo te quiero aclarar por si sirve para algo que yo llegué hace 6 meses y 7 años estuve fuera, como de París en París, y trabajando en eso, ya conozco bastante bien España, ¿no? Ya. Vos, a partir de un momento dado, te
definiste, te definieron como exiliado. Quiero decir, hubo todo un periodo durante el cual no lo eras, era una elección irrevocable, digamos, y hubo un momento a partir del cual te definieron como exiliado. ¿Cómo funciona ese...? Bueno, es una buena pregunta porque permite incluso aclarar algunos malentendidos. Hace 15 años o 20 años, hace más o menos unos 15 años, o sea, antes, mucho antes del golpe de Videla que inició la escalada del terror. Hace ya unos 15 años aquí, con mucha frecuencia, cuando se hablaba de mí, me calificaban como exiliado. Cosa que no me gustaba nada, y en algunos textos que tal vez se publicaban aquí lo aclaré y lo negué, porque para mí la noción de exilio es una noción compulsiva. El exilado es el hombre que se ha ido porque si no se va lo matan, o lo han echado directamente, lo han puesto en un avión. No era mi caso, yo me fui porque me dio la santa gana, y vivo en París porque me da la gana. Es decir, yo era, digamos, un emigrado. La diferencia entre exilado y emigrado. Era un emigrado, y un emigrado muy especial que venía cada 2 años aquí porque no tenía ningún motivo para no venir, muy al contrario, y vine consecutivamente desde el año 51 hasta el año 73, más o menos cada 2 años, me quedaba 2 meses, 1 mes, 3, según mi trabajo. En esa época yo me ganaba la vida no como escritor. De golpe, cuando se produce, antes del golpe, yo vine por última vez a la Argentina, penúltima vez, estoy aquí, vine en el momento de las elecciones de Cámpora, y vine y asistí, digamos, al triunfo de Cámpora, y sentí una gran esperanza, porque en ese momento, no sé si ustedes coinciden conmigo, en torno a Cámpora había un equipo, había lo que podíamos llamar el ala izquierda del peronismo, donde había gente muy valiosa, gente que tenía ganas de hacer cosas, gente que tenía planes, con los cuales yo pude hablar bastante, me quedé más de 2 meses, a tal punto que pensé que ahí había una apertura, que ahí había una posibilidad, si querés mutatis mutandis, la que tenemos ahora. Y entonces prometí volver ese mismo año, en el mes de septiembre, para colaborar más directamente en tareas de tipo cultural. ¿Volver con una permanencia? No con una permanencia definitiva, porque la palabra definitivo es una de las que no me gustan, ¿no? Y no hay que olvidarse, porque en ese sentido yo soy muy, muy sincero, que 32 años de vida en Francia te dan una pertenencia a otro país que a mí no me parece que sea conflictiva, ni disyuntiva, ni nada. Yo soy argentino y al mismo tiempo me siento muy francés en muchos planos. En el plano de la cultura tengo muchas raíces, muchos contactos con Francia. 32 años de vivir junto a un pueblo en una muy buena relación te crea un gran amor. De manera que la idea de volver definitivamente a la Argentina no se me ocurrió nunca, ni se me ocurre, ni se me va a ocurrir, eso no lo sé. Yo prefiero que mis amigos decir la verdad, no lo voy a negar nunca. Bueno, entonces, para volver a tu pregunta, ¿qué pasó? Me fui en ese momento con la intención de volver en el mes de septiembre, pero el que volvió fue Perón, no yo. Y detrás de Perón vino López Rega, y con López Rega nació la AAA, y yo recibí formalmente en París la condena a muerte, digamos. Recibí las cartas en las que me desafiaban a venir a Buenos Aires, y me trataban de hijo de puta para arriba y para abajo, cualquier cosa, ¿no? Ahora, yo tengo, creo, una buena fama de loco, pero no de sonso, ¿no? Y entonces venir aquí para que me liquidaran inmediatamente, cosa que hubiera sucedido, estoy totalmente convencido, o que yo desapareciera, ¿sí? En cualquier momento, me pareció absurdo, me pareció que era tonto desde todo punto de vista personal y político. Entonces, en ese momento, sentí por primera vez en mi vida que me convertía en un exilado. ¿Cómo funciona eso? Yo me convertí en un exilado en ese momento, en el año 73. 73 era, ¿no? Sí, 73. ¿Qué cambió cuando empezaste a ser un exilado? Mira, fue sobre todo, como es lógico, un cambio en el plano de los sentimientos.
Porque una cosa es vivir en un país sabiendo que el día que te da la gana te tomas un barco o un avión y vas a tu otro país o a tu país de origen. Es una cosa muy hermosa y muy agradable, pero cuando de golpe descubrís que por un plazo imprevisible, que finalmente ha sido de 10 años, que son muchos años, no podés volver, no podés volver. Eso en el plano personal te crea un sentimiento muy duro. Y si yo ya podía conocer teóricamente la situación anímica de los exilados que me rodeaban ya en ese momento en Europa y en Francia o en España, la sentí desde adentro y compartí con ellos la condición del exilio. Pero de Manuel de alguna forma se realizó en alguna gente. Pues sí, en algún sentido sí. Ahora, la diferencia esencial, y eso fue tema de algunos artículos míos, que naturalmente no se publicaron aquí porque la censura era total con mis escritos, digamos, políticos, ¿no? Yo traté de lanzar, y creo que fue una idea que hizo su camino, traté de lanzar una noción positiva del exilio. La defendí en Caracas, la defendí en México, la defendí en Francia, diciendo que si caíamos en la nostalgia, si caíamos en el mate regado con las lágrimas de la tristeza, nos íbamos todos al quinto carajo. Esperanza, yo lo seguí. Claro, que fue una frase, que fue una idea que después Eduardo Galeano recogió en una frase muy linda que dijo en un discurso que yo lo escuché, en que dijo, la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor, ¿no? Y que resume muy bien la cosa. Porque la verdad es que era muy deprimente encontrarme con exilados, no solo argentinos, sino chilenos y uruguayos, que caían lentamente en un pozo de nostalgia, de negatividad, los pintores que dejaban de pintar, los escritores que dejaban de escribir, la gente que simplemente se defendía para el puchero, para vivir, pero sentías que habían hecho del exilio una negatividad. Y entonces yo fui un poco cruel incluso, porque dije que eso era ser cómplice de la Junta. Ya llevé la cosa al terreno de la paradoja, porque lo que la Junta esperaba de nosotros, de los exiliados, era que nos hundiéramos en la nada, porque formábamos parte de sus enemigos, y enemigos además que podían jabonarle el piso en muchos planos, entre otras cosas informando a la opinión europea verídicamente de lo que estaba sucediendo. Entonces, que había que hacerse una idea positiva del exilio. Dije, porque también conocía los casos individuales de muchos exiliados, dije que eso no es una cosa que se le podía pedir a todo el mundo, porque hay gente que llegó destruida, y habían matado a todo el mundo, y bueno, la gente que llega destruida, bueno, lo más que podés pedir es que viva ahí en seguridad física, pero no le vas a pedir que trabaje, no le vas a pedir que vuelva, porque algo se ha quebrado en ellos. Pero los que no habían llegado destruidos no tenían el derecho de autodestruirse por el simple hecho de que eran exilados. Te cuento una anécdota. En una playa de México se me acercó un joven argentino y me dijo: yo soy un exilado argentino. Su tarjeta de presentación fue la noción de exilado. Y yo dije: hubieras hecho mucho mejor en decirme: yo soy un argentino exilado. Me dijo: ¿por qué? Yo dije: porque argentino es una noción positiva, estás reivindicando tu nacionalidad. Lo de exilado viene después, es una cosa que te ha pasado. Pero presentarte como exilado, ¿para qué? ¿Para provocar la piedad? No, eso no lo hace. Y se dio cuenta, un tipo inteligente se dio cuenta. Entonces dije: es verdad, somos muchos que estamos haciendo del exilio una especie de martirologio un poco inconsciente, pero lo estamos haciendo. Casi nadie va a sacarlo de sus casillas. El caballo relincha, el perro ladra. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a 2 rectos. La sopa, la conciencia, el alcaucil, después del 2 el 3, después del hoy mañana. Casi nadie lo sacará de sus casillas. Casi nadie ni nada, porque ¿cómo tomar en serio esos latidos en que el sueño es acceso? Esas miradas de insoportable lucidez en un tranvía. Eso que ahora dice: huye. Pero al fin y al cabo,
no era más que un gajo de naranja reventando en la boca. ¿Cómo tomar en serio que una puerta dé a la tristeza cuando el arquitecto la abre al pasillo? ¿Cómo tomar en serio que unos senos dibujen paralelos sus jardines cuando es hora de ir a la oficina? Imposible negar las evidencias, dice el doctor, y dice bien. Inútil sacar de sus casillas al honesto almanaque. San Rulfo, Santa Tecla, San Fermín, la Asunción, el caballo relincha, el Pedro ladra. Casi nadie le ofrece en una esquina un pedacito suelto de bicicleta o trompo. Casi nunca es verano en pleno invierno por razones de estricta y pulimentada lógica. Hay que ser lo que se es, o no ser nada, y nada lo sacará de sus casillas. Nadie lo sacará. Y si un caballo ladra, no lo sabremos nunca porque los caballos no ladran. Bastaría un apenas, un no quiero, para empezar de otra manera el día. Hervir la radio con las papas y a cada chico darle un cocodrilo, para que huela a miedo en las escuelas, sacar a los muertos a que tomen aire, meter las mitras en la mayonesa, actividades subversivas, claro, pero otras cosas hay. Fusiles corren por las picadas. Sudamérica crece en su selva hacia la aurora de tanto arroz bañado en sangre. Nacerá otra manera de ser hombre. No cito más que apenas estas cosas. Sacos de sus casillas a unos cuantos que todavía creen en la poesía encasillada en su vocabulario, lleno de compromisos con lo abstracto. La suma de los ángulos de un triángulo. Los caballos no ladran, dice el doctor, y dice bien. Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba,
se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51, me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises, hasta que un día llegó una... en español se entiende, hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades, con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, a mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco, y eso me costó el empleo. Un viaje de 10 horas, la autopista París-Marsella, hecho en 33 días. ¿Cómo sería tu viaje a la facultad hecho en un mes? ¿O tu viaje al laburo hecho en una semana? Parando donde no se puede parar, entrando donde no se puede entrar, tocando timbres en los que no se conoce a nadie. Como si la ciudad se convirtiera en un lugar donde jugar o donde saltar una rayuela. Y como no ha querido salir el sol y afuera todo sigue opaco y apenado como un tema de Lester Young, que siempre habla de alguna manera de la muerte, puedo también leer una carta que hay en rayuela y que fue escrita así como la voy a leer, como un mate ya lavado o un disco muy viejo, como la nieve que llena el patio, cosas así. Bebé Rocamadour, bebé, bebé, Rocamadour. Rocamadour, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos, pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras no te escribiría, o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Rocamadour. Ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. ¿Por qué, Rocamadour? No estoy triste, tu mamá es una pavota. Se me fue al fuego el borscht que había hecho para Horacio. ¿Vos sabés quién es Horacio, Rocamadour? El señor que el domingo te llevó el conejito de terciopelo, que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas y él quería volver a París. Entonces te pusiste a llorar y él te mostró cómo el conejito movía las orejas. En ese momento estaba hermoso. Quiero decir Horacio. Algún día comprenderás, Rocamadour. Rocamadour. Es idiota llorar así porque el borscht se ha ido al fuego.
La pieza está llena de remolacha, Rocamadour. Te divertirías si vieras los pedazos de remolacha y la crema, todo tirado por el suelo. Menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado. Pero primero tenía que escribirte. Llorar así es tan tonto. Las cacerolas se ponen blandas. Se ven como halos en los vidrios de la ventana. Y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba, que canta todo el día. Les amants du Havre. Cuando estemos juntos te lo cantaré, verás. Puisque la terre est ronde, mon amour t'en fais pas. Mon amour t'en fais pas. Horacio la silba de noche cuando escribe o dibuja. A ti te gustaría, Rocamadour. A vos te gustaría. Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como Perico. Pero en el Uruguay es distinto. Perico es el señor que no te llevó nada el otro día, pero que hablaba tanto de los niños y la alimentación. Sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto, Rocamadour, y serás un tonto si le tienes respeto. Si le tenés respeto, Rocamadour. Rocamadour, Madame Irene no está contenta de que seas tan lindo, tan alegre, tan llorón y gritón y meón. Ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador. Pero mientras habla esconde las manos en los bolsillos del delantal como hacen algunos animales malignos, Rocamadour, y eso me da miedo. Cuando se lo dije a Horacio se reía mucho, pero no se da cuenta de que yo lo siento y que aunque no haya ningún animal maligno que esconde las manos, yo siento. No sé lo que siento, no lo puedo explicar. Rocamadour, si en tus ojitos pudiera leer lo que te ha pasado en estos 15 días, momento por momento. Me parece que voy a buscar otra nourrice, aunque Horacio se ponga furioso y diga, pero a ti no te interesa lo que él dice de mí. Otra nourrice que hable menos, no importa si dice que eres malo o que lloras de noche o que no quieres comer. No importa si cuando me lo dice yo siento que no es maligna, que me está diciendo algo que no puede dañarte. Todo es tan raro, Rocamadour. Por ejemplo, me gusta decir tu nombre y escribirlo. Cada vez me parece que te toco la punta de la nariz y que te reís. En cambio, Madame Irene no te llama nunca por tu nombre, dice l'enfant. Fíjate, ni siquiera dice le gosse. Dice l'enfant, es como si se pusiera guantes de goma para hablar. A lo mejor los tiene puestos. Y por eso mete las manos en los bolsillos y dice que sos tan bueno y tan bonito. Hay una cosa que se llama tiempo, Rocamadour. Es como un bicho que anda y anda. No te puedo explicar porque eres tan chico, pero quiero decir que Horacio llegará enseguida. ¿Le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa? No, yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí. Un gran secreto entre los dos, Rocamadour. Ya no lloro más, estoy contenta, pero es tan difícil entender las cosas. Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida. Pero ellos que todo lo entienden tan bien, no te pueden entender a ti y a mí. No entienden que yo no puedo tenerte conmigo, darte de comer y cambiarte los pañales, hacerte dormir o jugar. No entienden y en realidad no les importa. Y a mí que tanto me importa, solamente sé que no te puedo tener conmigo, que es malo para los dos, que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio, quién sabe hasta cuándo, ayudándolo a buscar lo que él busca y que también tú buscarás, Rocamadour, porque serás un hombre y también buscarás como un gran tonto. Es así, Rocamadour, en París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Rocamadour, y como Perico y Ronald y Babs. Todos hacemos el amor y frimos huevos y fumamos. Ah, no puedes saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando. Y afuera hay de todo. Las ventanas dan al aire y eso empieza con un gorrión o una gotera. Llueve muchísimo aquí, Rocamadour, mucho más que en el campo, y las cosas se rumbran, las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas. Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua. Somos muy sucios, todo el mundo es muy sucio y hermoso en París, Rocamadour. Las camas huelen a noche y a sueño pesado. Debajo hay pelusas y libros. Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama.
Hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado Zip. Hasta que un día aparecen y nos reímos y casi no hay sitio para poner nada, ni siquiera otro par de zapatos, Rocamadour. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos, pero ¿dónde ponerlo si la mesa está llena de libros? Yo no te podría tener aquí, aunque seas tan pequeño no cabrías en ninguna parte, te golpearías contra las paredes. Cuando pienso en eso me pongo a llorar. Horacio no entiende, cree que soy mala, que hago mal en no traerte. Aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo. Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú y yo. Hay que vivir combatiéndose, es la ley, la única manera que vale la pena, pero duele, Rocamadour, y es sucio y amargo. A ti no te gustaría, tú que ves a veces los corderitos en el campo, o que oyes los pájaros parados en la veleta de la casa. Horacio me trata de sentimental, me trata de materialista, me trata de todo porque no te traigo, porque quiero traerte, porque renuncio, porque quiero ir a verte, porque de golpe comprendo que no puedo ir, porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua si en algún barrio que no conozco pasan Potemkin y hay que verlo aunque se caiga el mundo, Rocamadour. Porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero. Si uno se ordena como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado, el domingo del otro, el amor de madre, el juguete nuevo, la gare de Montparnasse, el tren, la visita que hay que hacer. No me da la gana de ir, Rocamadour, y tú sabes que está bien y no estás triste. Horacio tiene razón, no me importa nada de ti a veces. Y creo que eso me lo agradecerás un día cuando comprendas, cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero yo hago lo mismo, Rocamadour, y te escribo esta carta porque no sé, porque a lo mejor me equivoco, porque a lo mejor soy mala o estoy enferma o un poco idiota. No mucho, un poco, pero eso es terrible. La sola idea me da cólicos, tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies, voy a reventar los zapatos y no me los saco. Y te quiero tanto, Rocamadour, bebé Rocamadour, dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete. ¿Encontraré a la maga? Hiciste con nosotros algo que no se hace. Nos mostraste la mujer ideal. Todos buscamos a la maga en París o en Sarandí haciendo huevos fritos, escuchando a Charlie Parker, haciendo el amor en una cama rodeada de libros, plumas de gallina, un perro, ollas sucias, decenas de vasos con puchos apagados, un tratado sin abrir de Master y Johnson. ¿Encontraré a la maga? Vos nos dijiste, Julio, que podíamos encontrarla, no buscarla, que la maga iba a aparecer sin necesidad de una cita. La misteriosa ecología de la ciudad iba a juntarnos. Por tu culpa, Julio, las parejas salen separadas a encontrarse. La ciudad está cubierta de personas con aire desconcertado que cabecean como un boxeador después de un golpe, que espían en las esquinas buscando a ella. Te metiste en la vida. No pasa un solo embotellamiento en el que no recuerde la autopista del sur. Frente a cualquier decisión, particularmente las decisiones tontas, la memoria me dicta elecciones insólitas, ¿te acordás? A uno le piden que elija y le dan un calentador Primus, una banana, una rubia de costumbres elásticas. Para desconcierto de la población y del obispo local, todos nos quedamos con la banana. Me aterra tu posibilidad de vomitar conejitos a la mañana. Julio, ya es suficiente con que a la mañana el sueño duela en los ojos o el meo se resista a salir. No puedo perdonarte lo de los conejitos. Tampoco lo del límite. Yo vivía tranquilo imaginando esa pared. No tenías que decirme que la pared era una soga que se podía saltar. En ese ring los contornos se pierden. La conciencia se pierde. Vivíamos tranquilos en nuestro metro cuadrado antes que apareciera el hombre más alto del mundo con los ojos separados como los de un novillo, con el brazo en alto señalando hacia allá, a la conciencia, a la soga, a lo extraordinario saltándonos encima como un gato. Julio,
Es natural que interpretes esto como un reproche. Yo quería ser feliz, hacer asados, mirar cómo despegan los aviones en Aeroparque, no necesitar a la maga, no plantearme ni siquiera si la vida tiene más de una dirección, tiene una sola, y es el futuro. No hay dos futuros, hay el mío. No hay conejitos en la garganta ni instrucciones para subir una escalera. Yo quería ser feliz, imaginarme hasta acá, no hasta allá, no a donde nunca podré llegar. Sacudirme la libertad como una araña del pantalón. Tirarme la araña a la cabeza. Eso hiciste, pelo de araña. Mi cabeza se mueve lentamente. Nunca sé en qué puede terminar. Volverme cursi y niño. Abrirme a la confusión. Te imagino cada vez que miro por la ventana, o por un túnel, o por un ojal. Sé de memoria que podés estar en cualquier lado, ahora mismo, cagándote de risa. Julio Cortázar, parte 2, final. Escucha esto. También es de Julio Cortázar y está en Salvo el crepúsculo. Venía a dormir conmigo. No haremos el amor. Él nos hará. O esto otro. Ahora escribo pájaros. No los veo venir. No los elijo. De golpe están ahí, son esto. Una bandada de palabras posándose una a una en los alambres de la página, chirriando, picoteando, lluvia de alas y yo sin pan que darles, solamente dejándolos venir. Tal vez sea eso un árbol, o tal vez el amor. Este programa transcurre en 3 tiempos. En el que se graba, en el tiempo de un viejo disco de los años 70, y en el tiempo de una, dioses, vieja entrevista de hace 10 años atrás. Dioses, tengo recuerdos de 10 años atrás. Martín Caparrós y Julio Cortázar charlando en la librería Norte, la de Llanover, ahí en Porredón y Las Heras. Un día de diciembre del 83. Martín preguntando las impresiones de Cortázar sobre la literatura argentina. Bueno, en ese sentido tengo una posibilidad de privilegio, porque una buena parte de los escritores, no solo argentinos, sino latinoamericanos en general, y especialmente los jóvenes, me mandan sus libros, sin hablar de los manuscritos, porque con la gran ingenuidad de los jóvenes piensan que yo tengo tiempo para leer sus manuscritos y además sentarme en la máquina y darles una opinión, ¿no? Y llegan novelas de 800 páginas. Además hay una cosa muy terrible que crea un mecanismo de responsabilidad. Son las novelas del exilio de mucha gente que ha pasado por la experiencia de la cárcel y la tortura. Entonces se descargan en una novela sin ser escritores o siendo escritores noveles, y en general escriben novelas que literariamente son muy flojas y que ningún editor les va a publicar. Tienen un valor de testimonio y además son inevitablemente repetitivos, porque la tortura es la misma, la prisión es la misma, y cambian las modalidades según la óptica y las circunstancias. Pero una vez que un editor ha publicado 2 novelas sobre la tortura y la prisión, no puede seguir porque los lectores no las compran, el público no las compra. Y entonces hay mucha gente que se siente frustrada, hombres y mujeres, hay muchas mujeres que han escrito también, y me mandan sus cosas pensando primero que las voy a tener tiempo para leerlas,
en detalle. Segundo, que les voy a dar una opinión. Y tercero, que les voy a conseguir un editor. Bueno, desde el punto de vista moral me plantea, yo contesto con toda la honestidad posible en ese plano, ¿no? Porque no puedo leer el libro, porque es totalmente imposible, porque son filas. Porque además están los libros de otro tipo, todos los poetas, todos los cuentistas, todos los novelistas, que me envían libros, los nicaragüenses, los cubanos, los venezolanos, los mexicanos, los uruguayos. Bueno, yo no sé, no tienen mi dirección, pero la mandan al editor, la mandan a Gallimard, y Gallimard muy fielmente la pone en mi casa. Y el resultado son metros cúbicos de papel y un tipo que tiene, que se pasa la vida en los aviones en estos últimos 5 años y que tiene una capacidad de lectura muy disminuida por las otras actividades. Bueno, ahora, tu pregunta era más concreta, era la literatura argentina. Bueno, no es muy lindo hacerlo, pero por razones metódicas dividamos en la literatura que se ha hecho aquí, en este último periodo, y la literatura que se ha hecho en el exilio. Crea gran discusión, vos haces conscientemente de ese hecho. Sí, que, bueno, no para mí, a mí no me crea ningún problema, pero sé que es un problema que preocupa a mucha gente. Bueno, yo creo que la cosa está muy clara. Los escritores argentinos que se han visto, que han estado aquí en los últimos 10 años, se han encontrado con un mecanismo de represión, con un mecanismo de censura que se reflejaba en las posibilidades editoriales y las posibilidades de librería, que ha hecho que yo supongo que debe haber muchos libros que están metidos en un cajón, que no han sido editados y que tal vez salgan ahora, no sé, es una hipótesis. Porque en el caso del franquismo también se decía eso, que había toda una generación española que había escrito cosas formidables y que no podían publicarlas y no han salido las tales cosas formidables. Entonces vamos a ver, ¿no? Eso es una hipótesis. Yo soy como optimista por naturaleza. Quiero creer que aquí hay cosas que se van a poder publicar ahora y que fueron escritas en los peores momentos. Y está luego lo que se escribió y se publicó en los peores momentos, que bueno, puede haber excepciones, pero que en general fue una literatura muy autocontrolada, en la que hubo una autocensura inevitable. En ese sentido, los escritores exilados tenían una libertad que no han tenido los argentinos. Que eso se traduzca en una mayor calidad es una cuestión muy discutible, ¿no? Pero si tomamos el caso de alguien como Osvaldo Soriano, dudo mucho que por lo menos uno de sus libros se le hubiera podido escribirlo y publicar. Escribirlo sí, pero publicarlo aquí en el curso. Y en cuanto a mí, me habían prohibido 2 libros, de manera que es otra prueba. Bueno, eso se puede probablemente multiplicar por 10 o por 20. Hablando de los libros que había aquí, recién estábamos mirando abajo Respiración Artificial, por ejemplo, si lo habías leído. Sí, lo leí en París. Claro. ¿Qué te había parecido? Me lo pasó alguien, Pilla no me lo mandó, a pesar de que nos conocimos en Cuba. Nos conocimos en Cuba, sí. Fue cuando hubo el Congreso Cultural del año 68. Estaba Rodolfo Walsh, que yo ya había conocido antes, era un gran y querido amigo. Estaba Walsh, estaba Pilla, estaba Rosenmacher, murió luego, y había un filósofo que se ha quedado por allá, tiene un apellido judío complicado. Sí, León Rosista. Estaba mi viejo también. ¿Estaba tu viejo? Caparrós. ¿Cómo se llama el apellido? Caparrós, sí, ya sé. Yo debo haberlo conocido personalmente. Y así se publicó muchas veces por esa zona. Ciertamente. Bueno, ahí lo conocí a Piglia. Y en París leí su libro, que es un libro de un hombre muy inteligente y muy capaz, desde luego. Ahora habría que preguntarle a él en qué condiciones escribió el libro y con qué margen. ¿Y otras cosas que han salido aquí en este tiempo? ¿Qué sensación te da? No creo que hayan salido tantas que a mí me interesen mucho, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que las ediciones argentinas, si a mí no me las manda alguien,
yo no las voy a conseguir en París, porque no hay librerías que vendan ese tipo de literatura. O sea que si yo tuviese tiempo para quedarme 2 horas aquí, por ejemplo, en librería, probablemente habría una pila así de libros que tengo ganas de leer y que no conocía ya. De modo que mi opinión es una opinión muy parcial, ¿no? Es sobre todo la esperanza de que las circunstancias actuales favorezcan un gran destape en el plano de la literatura. ¿Y en cuanto a los que escribieron afuera? Perdón. ¿Y en cuanto a los que escribieron afuera? Bueno, yo creo que los escritores que estaban afuera, prácticamente todos han continuado su obra de manera muy positiva. Toda la gente que trabaja en México, porque ya no hablo solamente de literatura, ¿no? En el plano sociológico, por ejemplo, ensayístico, hay escritores excelentes argentinos que están trabajando allá en Venezuela o en México, qué sé yo, bueno, y alguien como Pedro Regambide, por ejemplo, esa gente ha seguido infatigablemente su trabajo. Y nadie, bueno, Noé Gitrit y toda esa gente, con la facilidad de poder publicar allá. Sin duda sus libros deben haber entrado de manera muy clandestina y limitada aquí, algunos de ellos. Pero ese es lo que yo llamo el exilio positivo, ¿no? Y es una alegría darse cuenta de que no han aflojado. Soriano, por ejemplo. Sumemos a eso, porque no hay que ser tan parcial, ¿no? Sumemos a eso los músicos y los pintores y los escultores en exilio que han seguido trabajando, han llevado adelante su trabajo. No, yo creo que en ese sentido no hay ningún motivo para tener temores. Temores de que 10 años de dictadura sangrienta hayan podido aplastar una evolución de tipo cultural, ¿no? Yo eso no lo creo que la han sofocado, pero que no la han ahogado. ¿Cómo era este Cortázar que habla en un disco de diciembre del 66 o en una grabación de diciembre del 83? Cuando yo me enteré que estaba en Buenos Aires, fui a Editorial Sudamericana a buscar su dirección y me dieron una dirección vieja de la madre. Yo laburaba en esa época en el suplemento cultural de Clarín. Y salimos ahí con un auto y un fotógrafo a buscar por Villa del Parque esa casa. Buscamos como 4 horas hasta que finalmente dimos con la dirección. Había un portero barriendo la esquina, el portero del edificio, y un edificio de mosaicos marrones. Y bueno, le pregunté si ahí estaba Cortázar y me dijo que sí, que estaba ahí, que había salido y que estaría por volver. Por una historia larguísima que alguna otra vez contaré, el auto se volvió y el fotógrafo también, y me quedé solo ahí, esperando que Cortázar llegara. Guayabera celeste y gitán. Diciembre, calor. Subimos juntos al departamento y él miró hacia la cocina. Yo no vi en ese momento a la madre, simplemente escuché la voz. La madre era una señora muy mayor. Y dijo con un tono absolutamente ingenuo e infantil: «Mamita, ¿el señor puede pasar a hacerme una nota?» Y escuché una voz de una señora mayor que decía: «Sí, Julio, que pase». Y charlamos ahí media hora o un poco más, quizá un poco más, 45 minutos, en el living. Era curioso porque estar ahí era estar frente a mí mismo a los 15 años leyendo Rayuela en un escalón de la casa de mi tía en Sarandí, de Chenault 117. Y era estar frente a lo que uno hubiera querido ser. Guayabera celeste y gitán. Es curioso tener recuerdo de 10 años atrás. O más. 15 años atrás. Rayuela debe ser de 15 años atrás. Pasaje de Rayuela, que con esa claridad que es la característica dominante de su estilo,
Dice: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocaplumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica gopausa. Evoé, evoé, volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, Perlinos y Márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.